Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. En una era de consumo excesivo compulsivo, básicamente todos nos hemos convertido en adictos al placer. ¿Qué te imaginas cuando escuchas la palabra adicto? ¿Es un drogadicto sudado y delgado que entrega un billete arrugado a cambio de una bolsa de polvo blanco? ¿O es una madre de los suburbios descorchando frenéticamente una botella de rosado? ¿Qué tal un hombre que se pasa toda la noche viendo pornografía? ¿O una estudiante de segundo año de la universidad que no puede dejar su teléfono inteligente el tiempo suficiente para estudiar? En términos generales, la adicción es el uso sostenido y compulsivo de una sustancia o comportamiento, como el juego, el sexo o los videojuegos, a pesar de que le cause daño a usted y a quienes lo rodean. Y todos los ejemplos mencionados anteriormente son adictos. Probablemente nada de eso suene tan impactante, ya que todos estamos luchando con un mal hábito u otro. De hecho, Anna Lembke, la autora, admite sin reparos que también era adicta, enganchada a novelas románticas derivadas como Crepúsculo y 50 sombras de Grey, y las leía compulsivamente en su Kindle entre sesiones con los pacientes. El mensaje clave aquí es, en una era de consumo excesivo compulsivo, básicamente todos nos hemos convertido en adictos al placer. Ya sea que nuestra droga preferida sean los videojuegos, los libros que pasan páginas o la cocaína, uno de los principales factores de riesgo de adicción es el fácil acceso. Por ejemplo, la epidemia de opioides que actualmente azota a los Estados Unidos se debió en gran parte a la prescripción excesiva de analgésicos a principios de la década de 2000. Y aunque la enorme oferta de medicamentos es más potente que nunca, los opioides suelen ser de uso farmacéutico, y la marihuana es casi 10 veces más potente que en los años 60, los narcóticos son solo la punta del iceberg en lo que respecta a la economía de la dopamina. Por ejemplo, consideremos que nuestros alimentos no solo son más adictivos, están repletos de grandes cantidades de azúcar y grasa, sino que también lo es nuestra tecnología con sus innumerables clics y sus interminables desplazamientos. Las tasas de adicción están aumentando y, a nivel mundial, el 70% de las muertes se deben a factores de riesgo como el tabaquismo, la obesidad y la falta de ejercicio. Si bien los pobres sufren la falta de trabajo digno y de oportunidades saludables, tienen una fuente abundante de escape inducida por la dopamina. Del mismo modo, entre los estadounidenses blancos de mediana edad con bajo nivel educativo, la sobredosis, el suicidio y la enfermedad hepática relacionada con el alcohol son las 3 principales causas de muerte. En un abrir y cerrar de ojos, aprenderás cómo las consecuencias de vivir para buscar el placer nos han hecho sufrir mucho más. Nuestra miseria proviene de tratar de evitar ser miserables. En la década de 1800, los cirujanos realizaban operaciones sin anestesia general, se pensaba que el dolor aumentaba la respuesta inmunitaria y aceleraba el proceso de curación. Los médicos de hoy adoptan un enfoque muy diferente, centrándose en la curación, la compasión y la eliminación del dolor. Esta aversión al dolor ha hecho que los médicos busquen sus talonarios con más frecuencia que sus estetoscopios. Ahora, 1 de cada 4 estadounidenses toma un medicamento psiquiátrico a diario y 1 de cada 10 usa antidepresivos, y su uso también está aumentando a nivel mundial. Entre 2006 y 2016, el uso de estimulantes como el Ritalin y el Adderall se duplicó en los Estados Unidos. Y el uso de sedantes como el Valium y el Xanax aumentó un 67%. En 2012, las tasas de prescripción de opioides equivalían a un frasco de pastillas por cada ciudadano estadounidense. Está claro que estamos intentando adormecer el dolor. Pero si vivimos en una época de libertad, riqueza y progreso sin igual, ¿por qué nos duele tanto a todos? El mensaje clave aquí es, nuestra miseria proviene de tratar de evitar ser miserables. El dolor del que huimos no es extremo, no se trata de una fractura de hueso, y mucho menos de una cirugía sin anestesia. Más bien, parece que no podemos tolerar pequeños momentos de incomodidad, sino que elegimos distraernos y desconectarnos, buscando entretenimiento para escapar del momento presente. Sophie, una de las pacientes de Lembke, es un buen ejemplo. Estudió en Stanford, sufría de depresión y ansiedad y pasaba la mayor parte del tiempo hablando por teléfono. Lembke pensó que al controlar constantemente su entorno de atención y al evitarse a sí misma,
Sophie en realidad estaba causando sus propios síntomas. Así que sugirió que Sophie caminara a clase sin escuchar su podcast habitual. Si bien la idea parecía aburrida, el aburrimiento también nos hace enfrentarnos a la cuestión del propósito de nuestras vidas. Al dejar un pequeño espacio vacío, sin distracciones, permitimos que los pensamientos florezcan. Y a pesar de que todos nos esforzamos tanto para evitar sentir dolor, ya sea consumiendo drogas o haciendo maratones de novelas románticas, el dolor no hace más que empeorar. El Informe Mundial sobre la Felicidad afirma que los estadounidenses fueron menos felices en 2018 que en 2008. Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia y Japón experimentaron un descenso similar. Otros estudios encontraron que las naciones más ricas mostraron tasas más altas de ansiedad y depresión que sus vecinos menos acomodados. La clave para entender este fenómeno es aprender cómo se expresan el dolor y el placer en nuestro cerebro y, en un abrir y cerrar de ojos, aprenderemos por qué las cosas que nos hacían felices finalmente dejaron de funcionar. El placer lleva inevitablemente al dolor. Anna Lembke estaba tan enganchada que leyó toda la saga Crepúsculo 4 veces. Desafortunadamente, la segunda vez no fue tan buena como la primera, y en su último pase, el placer prácticamente había desaparecido. En última instancia, buscó formas más fuertes de entretenimiento basadas en vampiros. Sin embargo, su experiencia ilustra sucintamente el equilibrio entre el placer y el dolor. Eso es porque todo ese placer no es gratis. Las regiones del cerebro que procesan el placer y el dolor se superponen y, de hecho, actúan para equilibrarse entre sí. Así que tan pronto como recibes esa dosis de dopamina e inclinas la balanza hacia el lado del placer, tu cerebro se activa por reflejo para volver a nivelar las cosas. Sin embargo, la balanza continúa y se inclina igualmente hacia el lado del dolor. El mensaje clave aquí es, el placer conduce inevitablemente al dolor. Por lo general, este dolor se presenta en forma de deseo, un mordisco más, un episodio más, un golpe más. Si uno se sintiera bien, dos se sentirían aún mejor, ¿verdad? Sin embargo, hay un problema, la neuroadaptación. En otras palabras, construimos una tolerancia. Y cuanto más nos exponemos a un estímulo placentero, más débil será el placer y más fuerte será el dolor. Esta es la razón por la que los adictos aumentan su consumo de drogas con el tiempo, y por eso Lemke buscó novelas románticas aún más locas. Con el tiempo, la balanza se detiene en el lado del dolor en un estado de déficit de dopamina. Esto significa que no solo disminuye nuestra capacidad de sentir placer, sino que también somos más sensibles al dolor. Para Lemke, leer siempre había sido su mayor alegría, pero cuando se hundió en la madriguera del romance, ese placer dejó de funcionar. Sin embargo, siguió leyendo, igual que los drogadictos que se drogan para evitar la abstinencia. Y tener este equilibrio entre placer y dolor atrapado permanentemente en el dolor es lo que lleva a las personas a recaer, solo para aliviar la disforia de la abstinencia. Sin embargo, la buena noticia es que si simplemente esperamos un poco, el cerebro se equilibra y podemos volver a disfrutar de la vida sin la necesidad de esa droga o de un comportamiento destructivo. Sin embargo, hay que decir que para los usuarios empedernidos y de larga duración, el tiempo de recuperación puede ser mucho mayor, a veces permanente. Y aunque los cambios cerebrales inducidos por la adicción son permanentes, como los relacionados con los factores desencadenantes y los antojos, con el tiempo, nuestro cerebro encuentra nuevas vías para evitar esas áreas dañadas, y nos ayudan a tomar decisiones más saludables. La abstinencia lleva a la perspicacia. Nuestros cerebros estaban programados para vivir en un mundo de escasez. Pero ahora, en un mundo de abundancia, nuestra balanza entre placer y dolor está inclinada para que nunca nos sintamos satisfechos. Y si bien la idea de esforzarse por conseguir más parece ir de la mano con la mentalidad de productividad que es popular hoy en día, en realidad nos ha hecho más susceptibles al dolor y menos capaces de sentir placer. Está claro que la situación es insostenible, pero ¿cómo podemos corregir nuestro rumbo? Podemos empezar por analizar las valiosas lecciones aprendidas de las personas que han sufrido adicciones. El filósofo Kent Dunnington declaró una vez que los adictos son profetas contemporáneos.
Los drogadictos y alcohólicos en recuperación han aprovechado una sabiduría que está perfectamente orientada a un mundo impulsado por el consumo excesivo compulsivo. Y al igual que ellos, primero debemos dejar de usar para obtener algo de claridad. El mensaje clave aquí es, la abstinencia conduce a la perspicacia. Delilah fumaba marihuana todos los días para sobrellevar la ansiedad, pero al igual que Sophie, que parecía que no podía dejar su teléfono, la conducta de afrontamiento probablemente fuera la causa de los síntomas en primer lugar. Lemke recomendó que Delilah hiciera un ayuno de dopamina, dejar de fumar marihuana durante un mes, para restablecer su vía de recompensa. Pero, ¿por qué 4 semanas y no 2? En un estudio de imágenes cerebrales realizado por la neurocientífica Nora Volkow, los drogadictos que llevaban 2 semanas de abstinencia seguían mostrando una disminución del nivel de actividad de la dopamina en comparación con los controles sanos. Sin embargo, en un estudio de 4 semanas realizado por el profesor de psicología experimental Mark Stukit, el 80% de los bebedores diarios ya no cumplían con los requisitos para estar clínicamente deprimidos simplemente por la abstinencia. Otro beneficio de la abstinencia es que puede revelar problemas de salud subyacentes. Alrededor del 20% de los pacientes no mejoran después de un ayuno con dopamina, lo que indica un trastorno psiquiátrico. También es importante señalar que las personas que han estado consumiendo drogas duras durante mucho tiempo necesitarán un ayuno de dopamina más prolongado. Y si bien la abstinencia suele ser leve en la adicción a los videojuegos o a la pornografía, en el caso de otras sustancias, como el alcohol, las benzodiazepinas y los opioides, puede poner en peligro la vida. Para esas personas, Lemke nunca recomienda un ayuno con dopamina, en cambio, la abstinencia debe ser supervisada médicamente. Después de un mes de abstinencia, Delilah informó que su ansiedad había desaparecido. No solo eso, sino que también obtuvo mucha información. Después de que la abstinencia de la marihuana la hiciera vomitar, Delilah se dio cuenta de lo fuertemente adicta que era, y esa constatación le dio la fuerza para seguir adelante. Y durante su período de abstinencia, Delilah vio cómo la ansiedad provenía de organizar su vida en torno a fumar marihuana. Con la droga fuera de escena, se sintió capaz de volver a disfrutar de su vida. Inclinar la balanza hacia el dolor puede, en última instancia, conducir al placer. Tras dejar las drogas, Michael, otro de los pacientes de Lemke, descubrió que las duchas frías lo hacían sentir muy bien. Muy pronto, comenzó a tomar baños de hielo de 10 minutos cada mañana y cada noche, y describió la sensación como comparable a la de tomar éxtasis. La ciencia lo respalda. Un estudio realizado en la Universidad Charles de Praga descubrió que 1 hora de inmersión en agua fría aumentaba los niveles de dopamina en la sangre en un 250%. Con sus baños de hielo diarios, Michael se exponía a algo doloroso, lo que hacía que su cerebro se estabilizara hacia el lado del placer, un efecto que en realidad dura más que la dosis directa de dopamina de una droga. El mensaje clave aquí es, inclinar la balanza hacia el dolor puede, en última instancia, conducir al placer. Así como presionar el placer puede hacer que la balanza se atasque en el dolor, el uso gradual de estímulos dolorosos nos hace más inmunes al dolor. Esta idea se remonta a la época de Sócrates, quien reflexionó sobre la sensación placentera que sigue al dolor. Y todos hemos tenido la misma sensación. Piensa en la euforia de un corredor, o en la emoción de ver una película de terror. Los estudios también muestran que la exposición moderada a estímulos dolorosos puede hacer que los organismos sean más resilientes. Por ejemplo, los gusanos que estuvieron expuestos a temperaturas más altas tuvieron más probabilidades de sobrevivir posteriormente a esa exposición que los que no lo estuvieron. Y los ciudadanos japoneses que estuvieron expuestos a dosis bajas de radiación en 1945 mostraron un ligero aumento de su esperanza de vida, y una caída en las tasas de cáncer. El ayuno intermitente es un ejemplo menos extremo, y se ha relacionado con una vida útil más larga, una presión arterial reducida y una mayor resistencia a las enfermedades relacionadas con la edad. Del mismo modo, el ejercicio en sí mismo es doloroso y, a corto plazo, traumático para nuestro sistema. Sin embargo, también aumenta los niveles de dopamina, y es una de las maneras más fáciles de promover nuestro bienestar.
El uso intencional del dolor como analgésico se remonta a Hipócrates, quien escribió: de dos dolores que ocurren al mismo tiempo, el más fuerte debilita al otro. La acupuntura es un ejemplo conocido de esta idea en la práctica, y un estudio, publicado en la revista médica Pain, lo respaldó con neuroimágenes, demostrando que el efecto de un estímulo doloroso podría reducirse con otro. Aunque contradiga la intuición, Michael encontró la felicidad al exponerse a dolorosos baños de hielo. Así que, en última instancia, el dolor puede usarse como un trampolín hacia la curación. Decir la verdad nos libera. Un día, María, una alcohólica en recuperación y miembro de Alcohólicos Anónimos, abrió un paquete dirigido a su hermano. Cuando su hermano se enfrentó a ella, María mintió y pasó la noche sin poder dormir. A la mañana siguiente, María decidió decirle la verdad a su hermano y pedirle perdón. Al hacerlo, se dio cuenta de que ya no tenía que soportar el peso de sus mentiras, mentiras que aparecían por todas partes cuando aún bebía. Y este acto de decir la verdad ayudó a que los dos se acercaran. La honestidad radical no solo es esencial para todas las religiones principales, sino que también es una piedra angular de los programas de recuperación. Esto se debe a que decir la verdad, y, potencialmente, exponer nuestras deficiencias en el proceso, nos hace conscientes de nuestras acciones, nos ayuda a rendir cuentas y promueve la intimidad. El mensaje clave aquí es: decir la verdad nos libera. Ya sea que hablemos con nuestro terapeuta o nuestro patrocinador de AA, con un sacerdote o un amigo cercano, decir la verdad sobre nuestras vidas y nuestros problemas, en voz alta, nos permite verlos desde una nueva perspectiva. Esto se debe a que cuando se trata de comportamientos adictivos, funcionamos en piloto automático. Estamos tan concentrados en la recompensa que no nos detenemos a considerar las consecuencias. O, más exactamente, lo estamos negando. En un interesante estudio suizo, los investigadores descubrieron que la estimulación eléctrica de la corteza prefrontal, la parte del cerebro encargada de la toma de decisiones y la regulación emocional, aumentaba la respuesta de honestidad de los participantes. Estos hallazgos llevaron a Lemke a plantear si lo contrario podría ser cierto, que decir la verdad estimula la corteza prefrontal y ayuda a la regulación emocional. Si bien no hay datos al respecto, la sabiduría de la recuperación sugiere que, al practicar la honestidad radical, tomamos conciencia sobre nuestro consumo excesivo compulsivo y aprendemos a actuar de manera diferente. A muchos de nosotros nos asusta ser sinceros, y pensamos que si la gente conociera nuestros defectos de carácter, huirían a las colinas. Sin embargo, la vulnerabilidad que mostramos al exponer nuestros propios defectos en realidad hace que las personas se sientan más cerca de nosotros. Esto se debe a que nuestros defectos tienden a reflejar los suyos y, al revelarnos, los ayudamos a sentirse menos solos. Este tipo de intercambio es una forma de intimidad que nos ayuda a sentirnos seguros. Cuando sabemos que estamos rodeados de personas confiables y honestas, en realidad nos sentimos más seguros de nosotros mismos y de nuestro lugar en el mundo. Y, en última instancia, esto nos ayuda a sentir que todo va a salir bien. La vergüenza prosocial nos da la dosis de humildad que necesitamos. En lo que respecta a la vergüenza, nuestra cultura es un poco más ilustrada en estos días. Se condenan enérgicamente las formas destructivas de vergüenza, como avergonzar a las zorras, avergonzar al cuerpo y avergonzar a las redes sociales. Sabemos que la vergüenza destructiva es perjudicial porque conduce a un aislamiento doloroso y, muy probablemente, a la repetición de las acciones que causaron la vergüenza en primer lugar. La cuestión es que la vergüenza es realmente muy importante para construir una comunidad, y es la reacción apropiada ante un comportamiento transgresor. Desafortunadamente, ya sea mentir o robar, darse un capricho excesivo o simplemente orinar en la cama, la mayoría de los adictos y alcohólicos tienen mucho de qué avergonzarse. Afortunadamente, Alcohólicos Anónimos adopta un modelo de vergüenza prosocial, en el que los actos transgresores se afrontan con comprensión y muchas oportunidades de redención. En lugar de ser condenadas al ostracismo por sus vergonzosas transgresiones, se acepta a las personas en recuperación bajo la premisa de que todos somos imperfectos y merecemos perdón. El mensaje clave aquí es: la vergüenza prosocial nos da la dosis de humildad que necesitamos.
Echemos un vistazo rápido a la vergüenza destructiva en acción. Una de las pacientes de Lemke, llamada Lori, tuvo problemas con el abuso del alcohol y la sobrealimentación. También fue feligresa de por vida. Pero cuando buscó la ayuda de los ancianos de su iglesia, ellos simplemente dijeron que orarían por ella, y le pidieron que no mencionara sus problemas a los demás miembros de la iglesia. Los ancianos respondieron a los problemas de Lori rechazándola. Con el tiempo, Lori encontró su camino hacia AA, y en ese ambiente de rigurosa honestidad y aceptación, Lori finalmente sintió que no estaba sola. Por otro lado, la vergüenza prosocial es una fuerza positiva, porque fomenta la humildad y nos une con nuestros grupos de apoyo. El mentor de Lemke, que también era miembro de AA, describió su recuperación como un proceso desvergonzante. Al asistir a reuniones, compartir sus experiencias y escuchar a los demás, aprendió que no estaba solo. Durante sus años bebiendo, el mentor de Lemke contó miles de pequeñas mentiras, y cita la decepción que vio en los ojos de su esposa como una de las principales motivaciones para mantenerse sobrio. Había hecho muchas cosas de las que avergonzarse, pero AA le dio un camino para hacer las paces y arreglar su vida. El modelo de autoinventario honesto de AA ayuda a las personas a comprender sus propios defectos, y les da una mayor compasión por los demás. Y la compasión es un activo inestimable, ya que a todos nos vendría bien un poco más.